Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto que estemos juntos un día más. El día de ayer empezamos a ver este capítulo 12 de Eclesiastés y vamos a estudiarlo todo. El día de ayer empezamos a estudiar el versículo del 1 al 4 y hoy vamos a continuar en el versículo 5. Pero ¿qué le parece si hacemos un resumen para todas aquellas personas que no se conectaron y quizá no saben de qué estamos hablando? Vamos a comenzar a hacer este resumen y posteriormente que acabe este resumen de lo que vimos ayer, pues continuamos en el versículo 5 de Eclesiastés 12. Ayer estuvimos viendo que vamos a aprender de este poema tan hermoso que es el poema a la vejez. Este poema nos enseña cada parte de nuestro cuerpo y aprendemos que a través de estudiar este poema nos hace pensar, nos hace reflexionar en que cada uno de nosotros tenemos que hacer un inventario de nuestra vida. Por eso es que este tiempo de predicación, este tema se llama el inventario de tu vida. Hacer un inventario es con el fin de reflexionar en nuestra vida, quitar todo lo que no está bien, quitar todo el pecado de nuestra vida para que hagamos esas preparaciones necesarias para el tiempo de la eternidad cuando ya estemos con el Señor. Y ayer vimos el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y este versículo nos hace recordar que cada uno de nosotros, tengamos la edad que tengamos, debemos buscar el rostro del Señor y debemos de obedecerle y debemos guardar nuestro corazón de todos los pecados que hay a nuestro alrededor en este mundo. Y nos hace un llamado para que a cualquier edad busquemos el rostro de Dios, especialmente a los jóvenes, niños, adolescentes que estén viendo esta predicación. Vimos en el versículo que dice que busquemos al Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos condenamiento. Nos está haciendo un llamado para utilizar nuestra vida de forma inteligente, para que lo hagamos pronto, para que lo hagamos rápido, antes que lleguen los tiempos de enfermedad o tiempos de muerte. Y para que quitemos de nuestra vida todo lo que nos aparta de Dios, para que no haya ese dolor ni remordimiento cuando vengan los tiempos por venir. Vimos que en el versículo 2 nos dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Vimos que frase por frase nos está enseñando una parte diferente de nuestro cuerpo. Antes que se oscurezca el sol se refiere a la memoria y a nuestra frente física cuando se está llenando de arrugas. Y antes que nuestra memoria vaya fallando a lo largo de nuestra edad que va avanzando, vamos perdiendo la memoria. Y esto nos enseña que busquemos a Dios antes de que ya no podamos hacerlo. El versículo sigue diciendo, la luz, la luna y las estrellas, y esta frase del versículo se refiere al alma. Debemos de vivir la vida buscando y obedeciendo a Dios, porque de todas las cosas que hagamos en este mundo vamos a ser juzgados. Y luego el versículo sigue diciendo, y vuelvan las nubes tras la lluvia, se refiere al llanto, esos tiempos en nuestra vida que hay dolor y tristezas y pasamos por momentos difíciles. Y esos tiempos significan que Dios está tomando en cuenta todo nuestro llanto y Él lo guarda en un frasco especial, y un día cuando estemos con Él va a quitar de nosotros toda tristeza y toda lágrima de nuestro rostro, porque nos va a dar felicidad cuando estemos con Él. Y vimos que este poema exactamente se concentra del versículo 3 al versículo 7. Cada parte
de este poema, cada frase significa que nos está enseñando nuestro cuerpo, un bello poema a la vejez. El versículo 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa, esta es una parte del cuerpo, y se encorvarán los hombres fuertes, esta es otra parte, y cesarán las muelas porque han disminuido, es otra parte del cuerpo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Vamos a recordar para los que no estuvieron el día de ayer. Aquí, cuando temblarán los hombres de la casa, se refiere a nuestra columna vertebral. Y la casa es todo nuestro cuerpo físico. Vimos que en 1 Corintios 15, 58 es un texto que nos enseña que nuestra columna vertebral espiritual es lo que nos permite estar firmes, constantes y creciendo en la obra de nuestro Dios siempre. Para los que no estuvieron ayer, estamos recordando que cada frase es una parte del cuerpo. Por eso es que estamos repitiendo cada frase para los que no escucharon y no entienden de qué estamos hablando. Yo sé que los que se conectaron ayer, pues sí saben de qué hablamos y sí le están entendiendo. Por eso es que estoy repitiendo. Permítanme terminar hasta el versículo 4 en repetir para los que no estuvieron y ahorita continuamos con el versículo 5. Y dice, y se encorvarán los hombres fuertes, son nuestras piernas, nuestros muslos, y nos dice la palabra de Dios que cuando un hombre fuerte y está armado, en cuanto a la palabra de Dios, cuida su casa, cuida su templo, cuida lo que está dentro, cuida todo lo que debe preparar para ese tiempo de batalla espiritual contra el enemigo cuando viene y nos quiere atacar. Y luego vimos ayer que dice el versículo, cesarán las muelas porque han disminuido. Vimos ayer que son los dientes y las muelas que ya no pueden masticar porque nuestra edad va avanzando. Y espiritualmente tenemos que digerir con nuestra boca, con nuestro entendimiento, que la palabra de Dios siempre nos enseña a tener madurez, a profundizar en ella, nos ayuda espiritualmente a crecer y ser hombres y mujeres fuertes en Dios. Ayer vimos que el versículo dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Estos son nuestros ojos físicos y espirituales son importantes para tener una visión bien enfocada en todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ayer nos quedamos en este versículo, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Las puertas de afuera dice que se cerrarán y algunas versiones dijimos que dicen el ruido de la muela y otras versiones dicen el ruido del molino. Vimos que las puertas de afuera son los oídos, la nariz y la boca. El ruido de la muela son nuestras encías y el ruido del molino, en las versiones que usted tenga y dice el ruido del molino, es nuestro estómago. Tenemos que tener esa nutrición espiritual para combatir pues todas esas enfermedades, pecados espirituales que nos mantienen sin fuerzas cuando viene el enemigo y quiere derribarnos. Ayer estuvimos viendo estos versículos y nos quedamos en el 4, cuando se levantará la voz del ave, y vimos ayer que algunas personas padecemos de insomnio, pero el mejor antídoto para eso es la oración, con la confianza en el Señor de que estamos descansando en su presencia. Vimos que cuando el versículo 4 nos dice, las hijas del canto serán abatidas, son nuestras cuerdas vocales y que nuestra garganta, cuando vamos avanzando en edad, las notas musicales que emite nuestra garganta, pues ya no son suficientes. Hasta aquí nos quedamos el día de ayer. A partir de aquí vamos a empezar con lo que vamos a ver el día de hoy en el versículo 5 hacia adelante. Por eso es que repetimos todo. Pero ahora sí, esto es nuevo, así es que ponga atención. Busque su lápiz, su pluma, su cuaderno, todo lo que necesite para que usted entienda qué estamos hablando. Recuerde que vamos a ir desglosando los versículos parte por parte, coma por coma, porque cada coma entre frase y frase son diferentes partes de nuestro cuerpo que nos está enseñando Eclesiastés 12.
Entonces vamos a empezar con el versículo 5. Yo creo que usted hizo su tarea y ya sabe de qué se está tratando. Y yo sé que Omar pues está poniendo ya todos los versículos. Gracias, Omar, porque sirves a Dios de esa manera. Vamos a empezar con el versículo 5. Dice así: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Recuerde, coma por coma, frase por frase, son diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando aquí nos está diciendo el versículo, cuando también temerán de lo que es alto, se refiere a la dificultad para todo lo que se relaciona con las alturas. Cuando nosotros vamos teniendo una edad que va avanzando, el tiempo va avanzando, nuestro cuerpo se va degenerando, pues vamos teniendo ya esa dificultad para caminar, para subir escaleras, para hacer viajes en algún avión, para subir las escaleras del metro que están tan pesadas. Todo lo que tiene que ver con las alturas, eso ya nos causa algún problema. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pues tiene que sufrir ese cambio, el irse degenerando, ya nuestros órganos no hacen la misma función. Pero espiritualmente hablando, hay algo aquí muy importante. Algunas personas tienen mucho miedo de ese momento tan especial cuando cada uno de nosotros vamos a tener que encontrarnos con el Señor. Va a llegar un momento en que vamos a pasar por ese periodo de muerte y nos vamos a encontrar con Dios. Eso es espiritualmente hablando. Pero la palabra de Dios en Amós 4:12 nos dice: prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Qué hermosas palabras. Algún día vamos a venir al encuentro del Señor. Hoy estamos en este tiempo de encontrarnos con el Señor, pero aquí se refiere espiritualmente hablando cuando va a llegar ese momento en que nosotros nos vamos a encontrar, nuestro espíritu se va a encontrar con el Espíritu de Dios en la hora de nuestra muerte. Pero ponga usted en la palabra Israel, ponga su nombre, porque hoy el Señor nos está llamando y a cada uno de nosotros nos está diciendo: prepárate, prepárate, Patricia, prepárate, Omar, para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, tú que estás escuchando, pon tu nombre ahí. Prepárate para ese momento especial cuando tú y el Señor se van a encontrar cara a cara. Preparémonos, hermanos, este tiempo de predicación. Hoy la palabra del Señor nos está diciendo: prepárate, prepara tu corazón, prepara tu vida, haz este inventario, ve qué cosas están sirviendo en tu vida, ve qué cosas no están sirviendo en tu vida, ve qué cosas están apartándote del camino de Dios. Prepárate, prepárate, porque el Señor viene pronto. Prepárate para encontrarte con el Señor. Y luego dice el versículo 5, seguimos leyendo: y habrá terrores en el camino. Esto se refiere a ese miedo de tener accidentes mientras las personas mayores van caminando o van avanzando, y pues nuestro caminar ya se hace más dificultoso. Tenemos que usar algún bastón, tenemos que usar alguna, ¿cómo se llaman? Andaderas. Cuando alguien se lastima sus piernas, tiene que usar pues alguna andadera, porque las escaleras pues son muy difíciles de subir o pueden sufrir algún accidente, pueden caerse, pueden tropezarse, y por eso es que se tiene que caminar con mucho cuidado, porque se pierde esa confianza en nosotros mismos de no tener ya ese equilibrio,
O nos da quizá miedo de salir solos, o cuando empieza a oscurecer y se hace de noche, pues ya no queremos salir porque nos sentimos inseguros. Eso es físicamente. Pero en el sentido espiritual, cuando dice esa frase terror en el camino, se está refiriendo a que las personas, las personas, sobre todo las que no conocen a Dios, se tiene ese temor de ese momento cuando tenemos que atravesar ese viaje a través del valle de sombra de muerte. Cuando ya la muerte va a llegar, pues atravesar esa sombra de muerte, ese valle de sombra de muerte, pues se nos hace difícil. La gente tiene temor de encontrarse con el Señor. Pero también la palabra de Dios ahí en el Salmo 23:4 nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tú, Señor, estarás conmigo. Aunque yo atraviese por momentos difíciles, aunque yo tenga temor de salir, aunque ya mi edad no es la adecuada, aunque quizá algunos han sufrido un accidente y se sienten inseguros, pero aunque estemos atravesando el tiempo que estemos atravesando o las circunstancias que estemos atravesando, el Señor nos dice que está con nosotros. No temeré porque tú estás conmigo. Gracias al Señor porque nos da ese aliento, nos da palabras de aliento para seguir adelante y nos dice que no estamos solos. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu edad, sea cual sea lo que estés pasando, o quizá tu cuerpo ya sientes dolor o enfermedad, el Señor está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estarás conmigo. Amén, gloria a Dios. Y luego la parte siguiente, la siguiente frase dice, y florecerá el almendro. Esto se refiere a las canas que florecen y ese tiempo de que nuestro cabello se va perdiendo. Las canas que florecen y luego se van cayendo son como esas almendras que caen del árbol, de ese almendro. Se empieza a perder el cabello. Y déjenme contarles algo. Yo tengo una vecina que es una señora muy joven, pero ella no sé qué enfermedad tendrá, pero yo escuchaba que les dolían mucho sus piernas y poco a poco que pasó el tiempo, ya después yo la veía en silla de ruedas. No sé qué tendrá, pero es una señora muy joven y ya está en silla de ruedas porque ya no puede caminar. Y hace algunos días yo fui a las tortillas, salí a comprar las tortillas y mi vecina estaba ahí formada. Yo llegué y dije, ay, está la cola muy larga, me tendré que esperar. Pero un poquito adelante estaba esta vecina formada en las tortillas porque sus hijas la llevan en silla de ruedas. Entonces estaba yo esperando ese momento y llegó alguna persona que yo no conozco y la saludó y se acercó a su silla de ruedas y se pusieron a platicar. Entonces escuché que la vecina le dijo, ¿cómo estás? A la señora que llegó. Cuando yo escuché su respuesta de la señora que llegó, la vecina le preguntó, ¿cómo estás? Y la señora le empezó a contestar, tengo muchos problemas, me duele todo mi cuerpo, ya estoy muy grande. Y yo empecé a observarla, su aspecto era de una persona mayor, parecía ya una persona de edad avanzada, y decía que le dolía mucho pues todo su cuerpo y que ya le habían salido muchas canas, etcétera. Y después la vecina le pregunta, pues, ¿cuántos años tienes? Y cuando yo escuché su edad, era mucho más joven que yo. Entonces, yo empecé a reflexionar en esto. La señora vecina está en silla de ruedas y es mucho más joven que yo. La señora que llegó y que le estaba platicando que le dolía mucho su cuerpo y que ya tenía muchas canas,
tenía el aspecto de una persona mayor, de una persona de edad avanzada. Y yo empecé a reflexionar y a darle gracias a Dios porque nosotros, el Señor nos da esas fuerzas. Él nos da su aliento para seguir adelante cuando estamos pasando por tiempos de necesidad. Y debemos de darle gracias a Dios, aunque estemos pasando por alguna enfermedad, porque las personas que no conocen a Dios no tienen esperanza. Pero nosotros que conocemos a Dios, nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón como esa roca firme, esa roca fuerte en la que podemos sostenernos, agarrarnos y no soltarnos. Él nos dice que renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Nos dará fuerzas como las del águila. Levantaremos nuestras alas y volaremos como el águila, porque tenemos esa esperanza, porque tenemos al Señor, y aunque nos duela nuestro cuerpo, aunque nos duela, tengamos enfermedades, nos duela alguna parte de nuestro cuerpo, como a mí, que me está doliendo mucho mi columna vertebral, yo sé que tengo al Señor, yo sé que Él me va a sostener, yo sé que Él me va a sacar adelante. Tengo al Señor de mi lado y Él no me va a dejar, y Él no lo va a dejar a usted, no lo va a dejar. Pero el Señor nos está llamando a que quitemos todo lo malo de nuestra vida y que nos acerquemos a Él. Cuando aquí se refiere al almendro, usted está viendo ahí ese árbol de almendro. El almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Cuando la gente ve que sale el almendro en los lugares donde este árbol se da, el almendro anuncia la llegada de la primavera. Es el primer árbol que sale. Y así como este almendro, quiere decir que nuestras canas nos anuncian la llegada de la vejez. Las canas en cada uno de nosotros significan que tenemos una corona de hermosura sobre nuestra cabeza. Las canas son sinónimo de sabiduría y de madurez, pero este versículo no solamente se refiere a esta parte física de nuestro cuerpo. En el sentido espiritual, cuando dice que florecerá el almendro, se refiere a que Dios abre nuestros ojos. Dios nos habla de los tiempos que vienen, nos hace distinguir esos tiempos especiales en los que estamos viviendo, nos hace entender que Él ya viene pronto, nos hace saber lo que se avecina, los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, para su iglesia en general. Y cuando florece el almendro es cuando Dios revela su palabra está a punto de ponerse por obra. Así es que pongamos atención a cuando el Señor revela sus planes a sus escogidos y a su iglesia, porque su palabra se cumplirá y está a punto de ponerse por obra. Vamos a continuar con la siguiente frase que nos dice: y la langosta será una carga. Esto se refiere a la pérdida de fuerza. Cuando nosotros cargamos objetos que son muy livianos, como una langosta que no pesa nada de nada, nosotros ya no tenemos la fuerza suficiente para poder cargar algo. Y esos objetos se nos hacen demasiado pesados porque ya nuestro cuerpo pues ya no tiene esa movilidad que al principio teníamos. Ya no podemos caminar, ya no podemos avanzar, ya no podemos cargar cosas pesadas. Y avanzamos con movimientos lentos o quizá podemos tropezarnos. Pero el Señor nos dice en Isaías 40:31, si esto lo trasladamos al sentido espiritual, dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor, porque Él nos va a dar fuerzas
y no nos vamos a cansar de orar, de ayunar, de leer su palabra. Vamos a caminar en el Señor y no nos vamos a fatigar. Vamos a seguir adelante con ánimo, con fuerza, con el poder de su Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Y luego la siguiente frase dice, y se perderá el apetito. ¿Usted cree que es el apetito de comida? Pues sí, pero sobre todo se refiere, cuando dice se perderá el apetito, se está refiriendo al deseo sexual. El deseo sexual desaparece, así como también desaparecen pues los demás sentidos, el sentido del gusto, ya la comida ya no nos sabe igual, ya no tenemos pues esas ganas, ese deseo de probar algo, esas ansias de que algo se nos antoje. Todos esos sentidos se van reduciendo. Ya no deseamos nada, ya no ansiamos nada. ¿Por qué? Porque las cosas ya no tienen ese sabor, ese deseo de poderlas disfrutar. Y luego la siguiente frase nos dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. La palabra endechadores se refiere a las personas, una persona, un grupo de personas que cantan una canción triste o de lamento en los actos fúnebres. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace algún tiempo atrás yo oía en algunos pueblos que contrataban a diferentes personas que pudieran estar cantando o entonando alguna canción fúnebre pues en los funerales. Eso se acostumbraba antes en los pueblos. Y esas personas se les llaman dechadores. Pero aquí se está refiriendo a la hora de nuestra muerte, cuando nosotros vamos a morir y ese cuerpo que tenemos, este cuerpo físico, se empieza pues a degenerar y un día vamos a dejar de existir. La vida en esta tierra, la vida debajo del sol, pues ha terminado porque cada uno de nosotros vamos a nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna es en el cielo, nuestro hogar verdadero está allá con el Señor. Y un día vamos a pasar por este proceso. No tenemos nuestra vida contada y nadie de nosotros sabemos cuánto es el tiempo que nos espera en esta tierra, pero vamos a tener que pasar pues por ese proceso y va a tener que llegar esta hora. Pero el Señor nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y aunque pasemos ese tiempo de muerte, ese trance, ese proceso, estaremos con Él en el cielo. Nuestro verdadero hogar no es esta tierra. Nuestro verdadero hogar está allá con el Señor. Y luego el versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Ojalá que alguien pueda pensar en esta frase. ¿Alguien se imagina qué parte del cuerpo se está refiriendo? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Cuenco es un frasco, un utensilio, un traste para donde depositamos algo. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. ¿Alguien se imagina qué parte del cuerpo es esto? ¿No? ¿Alguien se imagina? Alguien que conteste por ahí en los comentarios. Quizá usted se está imaginando una fuente, ¿no? Un pozo y que está sacando agua con el cántaro. Yo recuerdo cuando era pequeñita que íbamos a la casa de mi abuelita. Estoy dando tiempo para ver si alguien contesta en los comentarios, ¿eh? ¿Qué partes del cuerpo se imaginan que son? Yo recuerdo que cuando éramos pequeños íbamos a la casa de mi abuelita a Michoacán, porque ella vivía en medio del campo, en medio del monte, y teníamos que caminar horas y horas para llegar a su casa. Pero pues eso eran tiempos donde nos divertíamos como niños y andábamos en medio del monte.
Y cuando llegábamos a su casa, pues había se sacaba el agua desde el pozo, que estaba pues muy lejos y teníamos que ir por agua. Ya contestaron, Elsa Dávila Romero, la columna vertebral. Por ahí va, por ahí va. Esa es una parte, pero las demás, ¿cuáles son? A ver qué partes se imaginan, sigan contestando. Y cuando sacábamos el agua del pozo, había ahí una culebra y que siempre nos decían, tengan cuidado con la culebra, y íbamos con nuestro cántaro. Pues nuestros primos de allá pues ya estaban acostumbrados a sacar el agua en el cántaro, pero nosotros íbamos con trabajos cargando el cántaro y andábamos ahí sacando el agua del pozo. Pero, aunque esta parte usted crea que es en un pozo, sacando agua en un cántaro, no. Dice Chela Dávila, la cintura junto con la columna. Uy, ya se están acercando. Esa es una parte y luego la otra dice, ¿qué? ¿El coxis? No. No, a ver, dice, vamos con la primera parte. A ver, la primera frase nos dice, antes que la cadena de plata se quiebre. La cadena de plata, así como lo dijeron ustedes, es la espina dorsal o la columna vertebral. Por eso es que si vemos aquí el dibujo, la imagen de nuestra columna, es esa cadena que se va uniendo parte por parte y por eso se le llama la cadena de plata. Pero en el sentido espiritual, es ese momento especial en el que se rompe el hilo de la vida. Es cuando el espíritu abandona el cuerpo. Y la siguiente parte dice, y se rompa el cuenco de oro. Esto se está refiriendo al cerebro. En nuestra cabeza, dentro de nuestra cabeza, pues está el cráneo y dentro del cráneo está el cerebro. Esta parte de nosotros es lo más delicado, es lo más asombroso y es lo más maravilloso de nuestro cuerpo humano, de nuestro organismo. Fíjense la maravilla de Dios, cómo es Dios tan hermoso que nos formó con tanto amor. ¿Cómo pudo haber hecho este órgano tan especial, tan delicado, tan asombroso? Desde tiempos antiguos, los científicos, la gente estudiada, han estado analizando el cerebro y siguen estudiándolo hasta el día de hoy y no pueden todavía terminar de estudiarlo porque es tan maravilloso, es tan profundo, es tan hermoso que seguirán estudiándolo y no terminarán nunca. Pero en el sentido espiritual, cuando dice que se rompa, quiere decir ese momento cuando se detiene la mente, cuando el cerebro deja de funcionar en el momento de la muerte. Y todo cuando primero el corazón deja de funcionar y después el cerebro pues ya no tiene vida. En el cerebro pues se concentran todos nuestros pensamientos y cuando es ese momento pues los pensamientos, las emociones, las percepciones, nuestra conciencia, todo se apaga por completo en el cerebro cuando el cuerpo muere. Y esto nos lleva a pensar qué tan importante es que todo esto que aprendemos en la vida, todos los conocimientos que tenemos, ya sean conocimientos pequeños o grandes, todo lo que sabemos, qué tan importante es que esos conocimientos, todo lo que tú sabes, todo lo que has aprendido en la vida, todas tus experiencias espirituales sobre todo, debes enseñarlas a otros. Debes compartirlas a otros, todos tus conocimientos. Debes dejar un legado de enseñanza. Todo eso que tú sabes,
sea pequeño o sea grande, todo lo que has aprendido de la palabra de Dios, enséñalo a otros, compártelo a otros, dalo a otros mientras hay tiempo. Deja ese legado de enseñanza. Deja ese momento especial que todos tus conocimientos se los transmitas a alguien más. ¿Por qué? Porque es necesario que unos a otros nos enseñemos de la palabra de Dios. Y sea lo que sea que tú sabes, no te quedes con ello. Dáselo a los demás. Si tú sabes hacer algo pequeño o grande, enséñaselo a otros. Yo he escuchado a mucha gente que viene y les pregunta a alguien, ¿me ayudas a hacer esa receta o cómo hago tal platillo? Y las personas le empiezan a explicar, pues puedes hacer esta comida así y así y así, pero no les revelan los secretos y no les revelan lo más importante de cómo hacer, no sé, el arroz o gelatinas especiales que venden en algún lado, no sé. Y se quedan con esos conocimientos y no les revelan los secretos porque dicen, me va a ganar el negocio o me va lo va a hacer mejor que yo y después le va a salir mejor y mejor no se lo enseño y mejor yo me guardo mis conocimientos y por qué se lo tengo que enseñar a los demás o cosas así. ¿Por qué tenemos que ser egoístas? Cada quien sabe diferentes cosas, cada quien a Dios le dio dones especiales, cada quien a Dios le dio habilidades diferentes. Enséñalos, compártelos, sea lo que sea que tú sabes, enséñalo a otros. Que todos aprendan. No te quedes con tus conocimientos en tu cerebro, porque cuando cada uno de nosotros muera, todo se va a terminar. Todo eso se va a ir. Y vamos a continuar con este versículo. La siguiente frase dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo. Esto es el corazón. Ese órgano tan importante que se hace que tengamos vida. Y cuando dice la rueda, se refiere a la función que hace el corazón. Nuestro corazón, pues, es la fuente de la vida. La rueda, pues, es ese bombear de sangre a través de nuestras venas, de nuestras arterias, ese subir y bajar de sangre que es la que fluye la vida, que es la que fluye en esa fuente de vida. Eso es lo que nos hace vivir. Nuestro organismo recibe esa constante provisión de sangre y agua para que tengamos ese sostenimiento que es la fuente de la vida física. Entonces, cuando esto se refiere a que cuando el corazón deje de bombear esa sangre a través del cuerpo para mantenerlo vivo y que deje de funcionar, pues ya no habrá vida en nuestro cuerpo. Pero en el sentido espiritual, se refiere a la parte interna de una persona. Se está refiriendo a todo lo que tenemos interiormente. En el corazón es donde se piensa, donde se medita, donde se reflexiona en la palabra de Dios, donde se asientan las emociones, donde pues se motivan nuestros pensamientos, sentimientos, todo lo que tenemos. Por eso es que en Marcos 7, 21 al 23 dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y estos contaminan al hombre. Aunque sabemos que Dios perdona todos nuestros pecados y cambia el corazón, de todos modos debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Eso nos dice Proverbios 4, 23. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tus pensamientos, cuida lo que tienes en tu corazón y que tú, en tu corazón, solo esté el servir a Dios, el seguir con el Señor, el no separarte de él nunca, nunca. Que todo tu corazón, todo tu espíritu, toda tu alma, todo tu cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tu corazón lo entregues al Señor para servirle, sobre todo si eres joven, niño, joven, adulto. Sirve al Señor con todo tu corazón, sírvelo.
con corazón voluntario, que el Señor se agrade de lo que tú eres, que el Señor se agrade de lo que le das, que el Señor se agrade de cada uno de nosotros, porque Él está con nosotros y nos ama tanto y Él está esperando que tú le sirvas, que tú sirvas al Señor con todo tu corazón. Y luego el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí esta frase, y el polvo vuelva a la tierra como era. El polvo es, se está refiriendo a que el cuerpo pues volverá a la tierra de donde fue tomado. Y el espíritu volverá a Dios, quien fue quien le dio la vida. En Génesis 2:7 dice que Dios es el que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida para hacer de él un alma viviente. Y hay dos tipos de personas: las que creen en el Señor, o sea, los creyentes, y los no creyentes. Los creyentes, en primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el caso de las personas que son creyentes, las que han recibido a Cristo como Salvador personal y viven una vida como hijos de Dios, pues su morada eterna será en el cielo, con todos los redimidos de Jehová para esperar la resurrección. Pero en el caso de los no creyentes, dice Mateo 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que no aceptaron a Cristo como Salvador, los que no se arrepintieron de sus pecados y no pidieron perdón, su espíritu va al infierno para esperar el juicio. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir de este tema? En Eclesiastés 12, en los versículos 13 y 14, nos da la respuesta. Los versículos 13 y 14 nos dicen, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso este mensaje es un mensaje para hacer este inventario de nuestra vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cada uno de nosotros, tengamos la edad que tengamos, tenemos que temer al Señor y guardar sus mandamientos. Toda obra que nosotros hagamos en esta tierra va a venir a juicio. Y todas esas cosas encubiertas, todas esas cosas que creemos que nadie sabe, que las encubrimos de los demás, sean cosas buenas o malas, el Señor lo traerá a juicio. Creemos que engañamos al Señor, pero Él conoce hasta el fondo de nuestro corazón y a Él no se le esconde nada. Él sabe lo que estamos haciendo, Él sabe qué estás haciendo tú, qué estás pensando, cuál es tu vida en el Señor, si estás cometiendo un pecado, si no te has arrepentido. Él sabe cómo está tu vida. Hoy el Señor nos está llamando a venir a sus plantas, a guardar sus mandamientos, a ponernos a cuentas y ver
cómo está nuestra vida y cómo estamos preparando nuestra vida para la eternidad. Por eso este consejo de este capítulo 12 de Eclesiastés es un consejo para meditar en el inventario de tu vida. Eclesiastés 12:2, que vimos al principio, dice: acuérdate de tu Creador antes que se oscurezcan el sol, la luna, la luz, la luna y las estrellas. El Señor nos dice que nos acordemos del Creador antes que se oscurezcan. Nos habla de estas luces. Cada una de estas luces refleja esas 4 etapas principales del ser humano. Y hay 4 etapas principales por las que cada uno de nosotros pasamos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes edades, estamos pasando por diferentes circunstancias, por diferentes etapas de la vida. Pero tengas la edad que tengas, cada uno de nosotros pasamos por estas 4 etapas principales. La primera etapa es del nacimiento a los 20 años. Esta edad es como la luz del sol. Es fuerte y radiante. Estamos en nuestra fuerza. Pero después, la segunda etapa es de los 20 a los 40 años. Esta etapa de la vida es como la luz del fuego de la que nos habla el versículo. Pues la luz del fuego es un poco menos intensa que la luz del sol, y esta etapa está asociada con toda esa parte material, porque es cuando el hombre, el ser humano, se está enfocando en los asuntos del mundo, en ganar el sustento diario, en fundar una familia, en estudiar, etcétera, etcétera. Y luego viene la otra etapa de los 40 años a los 60 años, que es como la luz tenue de la luna, ya que su fuerza pues va empezando a disminuir. Y después la última etapa es de los 60 años hasta la muerte. La luz ilumina ya muy poco y es comparada con ese débil brillo de las estrellas. Entonces la palabra de Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Nos está diciendo que todo el deber del hombre a cualquier edad es temer a Dios. Cada uno de nosotros debemos de guardar sus mandamientos y prepararnos para la eternidad. Para cuando llegue ese momento en que cada cosa secreta de nosotros, ya sea buena o sea mala, será traída a juicio. Hoy el Señor nos está llamando a caminar en los caminos de Dios, para que, pues en ese momento en que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida, podamos rendir con gozo nuestras cuentas. Hoy el Señor nos está llamando a obedecer todo mandamiento que Dios ha escrito en su palabra. Su palabra Él la ha puesto en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que decidir y tomar una decisión en esta noche. El Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros y Él resucitó al tercer día para darnos salvación. A través de ese sacrificio tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida. Las imágenes que ustedes están viendo es un grupo de personas que son niños, jóvenes y adultos que en su momento tomaron esa decisión de servir a Dios. Estas personas están sirviendo al Señor con todo su corazón y están aprendiendo que el Señor es digno de ser alabado, es digno de ser servido. Si ustedes los conocen, estas personas, este grupo de hermanos, a los que amamos tanto, ellos están preparando una obra de teatro. Están sirviendo al Señor
con todo su corazón. Ellos están ahí poniéndose sus vestiduras para hacer una obra de teatro llamada Las 10 Vírgenes. Ese capítulo lo encontramos en la Biblia. Las 10 vírgenes, que eran 5 insensatas y necias y 5 sabias. Personas que decidieron servir al Señor. Jóvenes, niños y adultos que alaban a Dios con todo su corazón. Y cuando uno se está preparando para servir al Señor, es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Nosotros tenemos hoy la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, de acercarnos a Él. O tomamos la decisión de apartarnos de Él. Si nosotros leemos Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Atendamos el llamado de Dios que Él nos hace hoy. Hoy el Señor nos está hablando con amor. Vayamos a Él como nuestro Salvador misericordioso, porque muy pronto Él vendrá como juez todopoderoso. Cuidemos nuestra salvación para no ir a ese lugar de tormento, para no ir al infierno, para que no estemos en ese lugar de condenación eterna. Cuidemos nuestra salvación. Sirvamos al Señor. Cuidemos nuestra salvación. Quiero que usted vea un video que voy a presentarle aquí. Este video nos habla de cuidar nuestra salvación para no llegar a ese lugar de tormento. Escuche usted con mucha atención. Despierte ahí donde está. Ponga atención, porque el Señor nos está llamando en esta noche. Cuida tu salvación. Soy muy niña para buscar a Jesús. Soy muy joven para buscar a Jesús. Tengo mucha edad para buscar a Jesús. Los años van pasando. Demasiado tarde para buscar a Jesús. A cada minuto, 105 personas mueren en todo el mundo. ¿Usted sabe lo que va a pasar después de la muerte? ¡No! ¡Oh, Dios, no! Algunos pasarán la eternidad en el cielo.
y muchos la eternidad en el infierno. ¿Dónde usted pasará la eternidad? Cuide su salvación para que usted no vaya para este lugar. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Y esta reflexión queda en su corazón. Usted sabe qué decisión tomará en esta noche. Oremos. Amado Señor, amado Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación y a saber tomar buenas decisiones, Señor. Que tu palabra, Padre, hoy nos haga reflexionar, Señor, en cómo está nuestra vida. Que los niños, jóvenes y adultos, Señor, podamos hacer este inventario de nuestra vida, Señor, para guardar tus mandamientos, Señor, para hacer esas preparaciones para la eternidad, Señor, y tomar la decisión en qué lugar queremos estar. Tú nos esperas con los brazos abiertos, Señor, y has derramado tu sangre por cada uno de nosotros, Señor. Tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Derramaste tu sangre, Señor, y resucitaste al tercer día para darnos esa salvación tan grande. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber tomar buenas decisiones, que cada niño, joven y adulto, Señor, se ponga a cuentas contigo. Que nuestras cuentas, Señor, estén limpias. Por si tú vienes por nosotros esta noche, estaremos contigo, Señor. Si tú vienes por nosotros esta noche, Señor, te veremos allá en el cielo. Ten misericordia, Señor, de los que aún no han aceptado a Cristo como Salvador. Ayúdale, Señor, a poder recapacitar en que deben cambiar de vida, deben tener ese arrepentimiento verdadero y aceptarte como su único y suficiente Salvador. Perdona los pecados, Señor. Si hay algún familiar que aún no te ha aceptado, que tú, Señor, perdones sus pecados. Que tú, Señor, cambies su vida, renueves su corazón, sus pensamientos, Señor. Salva, Señor, a nuestras familias. Salva, Señor, acuérdate de nuestras familias que aún no han aceptado a Cristo. Que ellos vengan a tu conocimiento, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros para seguir adelante en tu camino y no dejarnos vencer ni que el mundo nos atraiga. Pronto, Señor, estaremos contigo. Gracias, Señor, porque tú derramaste esa sangre y nos has salvado. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en cada corazón y en cada hogar. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, hace la obra y no vuelve vacía. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que se conectó esta noche y que está escuchando tu palabra. Bendice cada familia y cada hogar, Señor. Bendice a cada persona, Señor. En tus manos nos quedamos y descansaremos, Señor, en tu presencia esta noche. Descansaremos con un sueño tranquilo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo lo que esté atormentando nuestra mente y nuestro corazón y que podamos descansar en tu presencia, Señor. Que podamos descansar en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú lo harás, Señor, porque confiamos en tus promesas, Señor, y en tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, bendito Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted. Gracias. Adiós. Dios les bendiga.